continuar hablando sobre ello ahora, deteniéndonos un poco en el concepto mismo de posesión. ¿Ya? A ver, para empezar, la posesión es un concepto polémico en torno a su naturaleza misma. Algunos dicen que es un hecho, otros dicen que es un derecho, ¿no? Y cuando uno está en pregrado, le enseñan las teorías de la posesión, la teoría subjetiva y objetiva de Savigny, que mencionamos ayer, ¿no? Y de otro jurista alemán también, se llamó Rudolf von Jhering. Más allá de esas discusiones, quedó aquí un dato importante para cuando vayan a otros eventos o revisen material de lectura sobre estas teorías. Tanto Savigny como Jhering hicieron sus teorías a propósito del derecho romano, así no necesariamente lo que estos autores dijeron sobre el derecho romano es aplicable al Perú, porque nosotros tenemos normas diferentes. ¿Ya? Yo no digo que no tenga nada que ver, tiene que ver, pero no es que a rajatabla se tenga que aplicar alguna de estas dos teorías o otras teorías de otros países de frente para acá. No necesariamente. Y ahí eso a veces se olvida, ¿no? Pero si son autores del siglo XIX, ¿cómo era que historia del derecho? No, porque como ya mencionamos el día de ayer, me permito reiterarlo el día de hoy, el derecho romano se aplicó en Europa hasta todo el siglo XIX. Recién es en el siglo XX que se deja de aplicar. Y el último país que utilizó derecho romano fue Alemania. Recién en el siglo XX es que el derecho romano se deja de aplicar en el mundo moderno. Entonces, como el derecho romano se aplicó durante el siglo XIX, cuando Savigny y Jhering debatieron, lo hicieron a propósito, insisto una vez más, del derecho romano, ¿verdad? Entonces, esas teorías no necesariamente se tienen que aplicar directamente al Perú. Bueno, posesión, según nuestro Código Civil, ¿no? Pareciera que es un hecho para algunos, otros dicen que es un derecho. ¿Ya? Hecho porque basta con que en la vida real alguien, ¿cierto?, ejercite un poder sobre un objeto para satisfacer un interés propio, ya tenemos posesión. Sin importar para nada si es un legítimo o ilegítimo, si es un ladrón. Un ladrón puede ser poseedor, ¿no? Otros señalan que la posesión es el poder de usar una cosa que nace por el solo hecho de tenerla para sí. Entonces hay ese debate, ¿no? Si es un derecho o es un hecho. Lo que ocurre es que el Código Civil peruano a veces trata la posesión como hecho y a veces trata la posesión como derecho. Es que, por lo menos, en mi concepto, no hay ningún problema para decir que la posesión es las dos cosas. Y que las normas peruanas del libro quinto que regulan la posesión utilizan la palabra posesión en dos sentidos diferentes. A veces utilizan la palabra posesión como un derecho, como una facultad que nace por el hecho de tener para sí la cosa, para satisfacer un interés propio. Ese acontecimiento se llama posesión, como el poder o los derechos de proteger, básicamente. Porque como ya conversamos el día de ayer, y lo vamos a ver con un poquito más de calma ahora, el solo hecho de tener la cosa para sí, para satisfacer un interés propio, ya te da protección, por más que sea un ladrón, ¿no? Entonces, ese poder de tener y poder usar la cosa sin perturbación desde que uno la posee, ese es su derecho, posesión. La posesión es uno de los derechos reales que está regulado en el libro quinto del Código Civil. No es el primero el que aparece. Posesión, propiedad, ¿no?
Pero, colegas, yo quería aprovechar esto de la posesión para resaltar que no sería el único caso, o no es, perdón, el único caso en el cual el Código Civil utiliza la misma palabrita para designar cosas diferentes. Ese fenómeno se llama ambigüedad. Cuando una misma palabra significa cosas diversas. Se me viene a la mente, por ejemplo, banco. Banco de arena, banco de entidad bancaria. Banco para sentarse. Luna. ¿No? Llama. Tiene varios sentidos. La misma palabra. Donación. La donación de órganos que aparece en el libro primero del Código Civil será igualita a la donación que aparece más adelante en el libro de contratos. La donación contrato genera obligaciones. Es un contrato. Si el donante se obliga, vamos a decirlo así, a regalar algo y después de firmado el contrato no quiere, el donatario, el beneficiado, lo puede demandar para que cumpla darle el regalo. Ahí se cumple un poquito lo que se regala, ya no se pide, ¿no es cierto? Pero eso definitivamente no sucede con la donación de órganos. Si alguien, un donante, suscribe un documento para donar los órganos, un riñón, y los médicos se alistan para llevar a cabo el trasplante del órgano, el donante puede arrepentirse en cualquier momento. Y definitivamente el beneficiario, el donatario del órgano, el que va a salir favorecido por la donación, nunca va a decir: te voy a demandar para que un juez ordene abrirte y sacarte el órgano. ¿No es cierto? No es lo mismo. La donación de órganos no es un contrato, no tiene contenido patrimonial, no genera obligaciones, no hay ejecución forzada ahí. Entonces, pero es la misma palabra: donación de órganos, donación contrato. El objeto del acto jurídico, el objeto del 140, que la validez del acto jurídico se requiere un objeto física y jurídicamente posible. Luego viene el objeto del 1402, la obligación que es objeto del contrato debe ser lista. Luego viene el objeto del 1403, el objeto del contrato es crear, modificar o suplir obligaciones. Ahí el término objeto se utiliza en sentidos diversos, pero se utiliza la misma palabra. Entonces eso es ambigüedad. Y con posesión pasa igual. A veces el Código Civil utiliza el término posesión para hacer referencia a una facultad y a veces a una circunstancia. No podemos mirarlo o considerar que es raro, extraño que la ley emplee una misma palabra para designar cosas diferentes. Un buen ejemplo es la donación o el objeto del acto jurídico. Entonces, visto así, no parece que sea necesario estar, ¿qué sea? ¿O es un hecho o es un derecho? No, o sea, el Código Civil utiliza la palabra en los sentidos diversos. Y ya. Ahora, la posesión, ¿por qué se protege? ¿Y qué función cumple? En el sentido tradicional, fuera del desbarajuste, ¿no?, que hizo el legislador peruano en el año 2014, ¿no?, la posesión se protege porque se protege la paz social, se protege lo que otros llaman paz jurídica, evitar la autotutela, evitar valerse de la justicia por propia mano. Yo les había comentado la frase bastante conocida, bastante citada en los libros de derechos reales extranjeros, sobre todo de un profesor alemán llamado Fritz Schulz. Él dice: a mí me preguntan, un propietario, ¿cómo es posible que yo me doy cuenta que una persona lleva ya bastante tiempo poseyendo un bien
que es mío, sin que yo le haya dado permiso, y yo no pueda ir y quitárselo a la mala directamente. ¿Por qué no puedo si yo soy el dueño? ¿Cómo el derecho va a proteger al delincuente? ¿Cómo el derecho va a proteger al pícaro? Yo tengo que ir y lo voy a poner en su sitio y se lo quito, que es mío. Entonces, él responde, es que el sistema legal no funciona así. El sistema legal dice, primero respétame la paz y luego vemos un tema. Pero si tú intentas quebrantar la paz, yo no te voy a ayudar por más dueño que seas. Porque a mí me interesa sobre todo la paz social, el orden social. Porque si no, todo el mundo va a hacer justicia por su propia mano. Todo el mundo que crea que tiene el derecho va a hacer lo que le plazca, además de lo que digan las autoridades. Entonces, ¿para qué están las autoridades que administran justicia? Entonces, sobre esa lógica, ¿qué sucede? Si tú, propietario, vas y le quitas a la mala por tu propia mano, yo te voy a sancionar. Y es más, por más pícaro que sea esta persona, por más ladrón que sea, yo le voy a dar el derecho de proteger su posesión. Y que si tú intentas quitárselo, te repela, te rechaza ese acto. Y si te causa daño, no te va a pagar. Pero y entonces, primero habla conmigo, que soy el sistema legal. Pero no lo hagas por tu cuenta. Esa es la lógica de la protección de la posesión ilegal, ilegítima, de mala fe. Proteger la paz. Proteger la paz. Que es un valor superior. Evitar la acción directa, evitar la justicia por propia mano. Entonces, todos los poseedores, todos sin excepción, por más usurpador, por más ladrón que sea, todos tienen derecho a proteger su posesión de cualquiera, para proteger la paz social. Cuando el 920 del Código Civil contempla la posibilidad de protección de la posesión, no hace distingo alguno. No dice el poseedor legítimo, el poseedor legal es el que podrá defenderse. No, dice simplemente a secas el poseedor. Y punto. ¿No? Muy bien. Entonces, lo otro, ¿cuál es la función de la posesión? ¿No? La posesión en realidad tiene múltiples funciones, no solo una. Muchos han dicho que la posesión tiene una función de probanza, de una titularidad. Y no se olviden, lo repito, colegas, que titularidad no es lo mismo que propiedad, como estábamos conversando el día de ayer. La propiedad es un derecho de los tantos derechos que hay. La propiedad no es más que un derecho del cerro de derechos que la persona puede tener. La relación de pertenencia entre un derecho y un sujeto, eso es la titularidad. Porque como conversábamos ayer, no cabe propiedad sobre derechos. No hay derechos sobre derechos. Eso es un absurdo. Entonces, cuando se dice titularidad, es la relación de correspondencia entre un derecho y un sujeto. Entonces, si yo soy un usufructuario, si yo soy superficiario, titular de un derecho superficial, usufructuario, titular de un usufructo, usuario, titular del derecho de uso, propietario, titular de la propiedad. ¿Con qué pruebo eso? De diferentes maneras, pero una forma de probarlo es a través de la posesión. De hecho, el Código Civil dice que en materia de bienes muebles se presume propietario al poseedor. De hecho, en patrimonios también. Entonces, para facilitar la probanza del derecho. Y esta probanza se nota todavía más en materia de prescripción adquisitiva. ¿Qué función tiene la prescripción adquisitiva? Probar la propiedad. También. Porque imaginemos, ¿no? Yo quiero comprar un inmueble
que ha pasado por 16 propietarios desde su inscripción en la época de, no sé, de Leguía. Y había visto. Entonces digo, bueno, vamos a examinar todas estas adquisiciones. Usted es el propietario de 16, entonces hay 15 adquisiciones detrás. Vamos a mirar que las 15 estén bien, porque si hay un fallo en una, hay un efecto dominó, todo lo demás está mal. Para evitar eso, para evitar remontarse mucho tiempo atrás para probar una buena adquisición de la propiedad, simplemente la prescripción adquisitiva purga todo. Yo digo, si un comprador me dice eso, bueno, tengo que revisar todas las adquisiciones anteriores. Yo como vendedor digo, bueno, un momentito, usted solo revise hasta el año 10 años atrás. Porque si usted duda de mi adquisición de propiedad, bueno, pues por lo menos por prescripción adquisitiva yo ya adquirí. Porque aquí ya tengo más de 10 años como propietario, de forma pacífica y continua. Así que si viene un tercero a hacer el problema, no va a ganar, porque usted como presidente ya. Entonces, el análisis de la propiedad, gracias a la prescripción adquisitiva, se remonta a los sumos 10 años. El estudio de los títulos se remonta básicamente a 10 años, ese es el punto de referencia. Porque si se detecta que hay un problema, bueno, no importa, con la prescripción se soluciona. ¿Ya está? Entonces no hay que remontarse a tantos años, ¿no? Entonces, fíjense cómo la posesión ayuda a la probanza de la propiedad. Y su protección es para proteger la paz social. Los propietarios no deberían poder hacerse justicia por su propia mano. Y de hecho, en el único país donde eso parece posible es en el Perú del año pasado. ¿No? Bien, entonces nosotros ya habíamos conversado un poco del desalojo de los interdictos y del despojo como carácter distintivo para usar el desalojo o el interdicto. Recordemos que el desalojo y el interdicto son procesos sumarísimos, que son el segundo proceso supuestamente más rápido que contempla nuestra legislación procesal civil. No olvidemos que son 4, ¿no? Proceso de ejecución, proceso sumarísimo, abreviado y conocimiento. Del más rápido supuestamente al más lento. Pero nosotros, no es cierto, sabemos que eso no siempre se cumple. A veces hay procesos de ejecución que demoran 10, 15 años y procesos de conocimiento que acaban en 1. Porque es un juez que maneja muy bien su despacho, puede haber un cursamiento anticipado del proceso. ¿Esto qué significa? Procesos de conocimiento que solo tienen que ver con papeles y nada más, todos los medios probatorios son papel y se hace un cursamiento anticipado y acaba rápido. Y un proceso de ejecución que con tanta nulidad puede durar años. Entonces eso es relativo, ¿no? Entonces, procesos sumarísimos. Pero a veces la gente se confunde cuando utilizo desalojo, cuando utilizo interdicto. Yo utilizo interdicto cuando he sido víctima de un despojo. O sea, le han arrebatado el bien. Estaba poseyendo de lo más tranquilo y viene alguien y se lo quita la mala. Ese es el interdicto. En cambio, el desalojo es cuando alguien que tiene derecho a poseer por diversas circunstancias que no incluyen despojo, porque el despojo es para interdicto, por diversas circunstancias no tiene la posesión, y hay otro que sí la tiene, sin derecho a poseer. Entonces voy a pedir que me restituyan el bien. Eso es desalojo. Un buen ejemplo es el desalojo del arrendatario, del inquilino. El inquilino que paga la renta pero se le venció su contrato, o un inquilino al que le resolvieron el contrato por falta de pago y no quiere devolver la casa. Ese inquilino está ahí no porque haya despojado al dueño, ese inquilino está ahí porque el dueño se lo permitió en el pasado. Firmaron un contrato y por
voluntad común. Isaías y Cristo no fue víctima del despojo. Sin embargo, aunque se sorprendan, se da en la práctica que cuando se habla de un supuesto desalojo, demandan interdico irregular. Y eso está mal, y la demanda lo declaran improcedente. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, como esto es la defensa judicial, ¿ya? Y ya la vamos a ver luego, sobre todo el desalojo de lo más común. Vamos a recapitular y profundizar un poco más en el 920 del Código Civil, que habla de la tutela extrajudicial. Me permito recordar que, tomando en cuenta lo que hemos conversado ayer, pareciera también que el 920 del Código Civil ha alterado el tipo penal de usurpación. Porque como todos sabemos, irrumpir en la posesión ajena de la nada no solo es un tema civil, tiene una connotación penal. ¿Qué connotaciones penales de las que, bueno, no vamos a analizar porque no es materia de lo que estamos conversando? Muy bien, recordemos la primera parte del actual 920, ¿de acuerdo? La primera parte del actual 920 no tiene mucha diferencia en relación a la versión original, salvo el tema del plazo. Dice, el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuera desposeído. No sé si ustedes vieron en las noticias, el año pasado, una persona, una señorita, una señora, estaba por la calle de San Isidro y pasan unos delincuentes con su moto y le arrebatan su celular. Entonces la señora agarra y pisa el acelerador y va en busca de su celular. Champa los motos, los tumba los delincuentes, ¿no? Imaginemos que después los delincuentes la quieren denunciar por daños, la quieren demandar. Bien, para empezar, la tutela extrajudicial de la posesión, que también la puede hacer lógicamente el propietario, no solo es repeler cuando uno le quiere quitar, sino también recuperar cuando uno le ha quitado. No es ya la ley te faculta defender la posesión, y si tú causas daño a otro defendiéndote, no indemnizas, siempre y cuando esa defensa sea, entre comillas, justificada. No te excedas. Si por ahí al defender tu posesión rompes una cabeza, rompes un tabique, te mallas a alguien, no indemnizas. No indemnizas. No se paga. Eso se llama causa de justificación. O sería también legítima defensa, ¿no? Para ser más preciso. Y la legítima defensa, como sabemos, cuando se ejerce, no genera obligación de indemnizar por los daños que se hayan ocasionado. Pero no solo cuando uno se defiende, sino que cuando uno le arrebatan el bien, también puede ir a recuperarlo. Y los daños que ocasione al intentar recuperar tampoco se pagan. Entonces hay que distinguir esos dos escenarios, porque a veces se piensa, no siempre, pero a veces se piensa, ya defiéndete, uy, te quitó, ya fuiste. Al juez no. Ahora, lo que se pedía antes era una reacción inmediata, y en la práctica siempre se decía 24 horas, y a veces, si se trataba de un inmueble, armar un batallón de personas, de matones, dicen unos, no, para ir a recuperar no tomaba 24 horas, de repente la gente necesitaba 3 días, 2 días para organizar a esta gente, contratarlos. Entonces el código dice, te voy a dar ahora
ya no voy a utilizar el término inmediatamente, que era bastante impreciso, bastante vago, como conversábamos ayer. Recuerden que te doy 15 días. Entonces, si te arrebatan, intentaste defenderte, no pudiste, fallaste, te sacaron. Ya tienes 15 días para armar de repente, planificar tu estrategia de cómo recuperar. Cuando mejoras tú para ir a sacarlo, tú puedes hacer tu subasta, a ver qué forma más barata, convocatoria. Se necesitan matones. Oiga, ¿y desde cuándo se cuenta este plazo? Aquí viene un primer gran problema. Desde que tiene conocimiento del acto de despojo. Dice, la acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. Tomar conocimiento. ¿Y cómo se acredita eso? Porque, supongamos, el despojado reacciona o intenta recuperar, digamos, 25 días después. Entonces, allí hay que hacer una distinción, colegas. Uno es cuando el mismo despojado, estando en posesión, lo vota. Definitivamente, desde el momento que lo están votando, él está tomando conocimiento del despojo en ese momento. O sea, cuando el mismo poseedor ha estado en el acto de despojo, ha sufrido el acto de despojo, caramba, desde ese momento se cuentan los 15 días. Y aplicamos las reglas generales del plazo que están en el libro de acto jurídico, y esos 15 días se cuentan en días naturales, incluye sábado y domingo y feriado. Pero si los 15 días, el 15º día es día no laborable, vence al día hábil siguiente. O sea, si 15 días, el 15º día cae domingo o sábado o feriado, vence el lunes o vence el día hábil siguiente. Si martes es feriado y ese 15º día, tiene todo el miércoles para hacerlo. Vence al día hábil siguiente. Es regla de cómputo general del caso. ¿Ya? Entonces, el problema está cuando el poseedor no está presente. Entonces, si ese poseedor que no está presente acude a un colega que conoce un poquito la norma del 920, dice, voy a denunciar a la policía. Pero, ¿cuánto tiempo te va a tomar organizar un batallón de gente? Yo necesitaría un buen silencio, que nadie sepa que te has enterado, no es loco. Ese es el problema de la norma. Da la posibilidad de alargar el plazo bastante. ¿Qué puede decir el afectado? ¿No? ¿Quién sería, cuando usted dice afectado, profesora, a quién se refiere? Al que tomó la posesión, hizo el acto de despojo, es el nuevo poseedor, vamos a decirlo así, ¿ya? Y es víctima del ataque para recuperar el bien. ¿El que puede alegar? Va a tener que hacer una investigación de ver si realmente se ha cumplido los 15 días o no. ¿Y esto a efectos de qué, colegas? Básicamente por el tema indemnizatorio que pueda surgir. Porque si el ataque de recuperación o para recuperar ocasiona daños y se hizo en el día 16, eso se tiene que pagar, porque es una recuperación indebida.
Si hay daños, esto, la víctima, el despojado, el que primero fue despojante, vamos a decirlo así, y ahora pasa despojado, podrá pedir una indemnización si el otro intenta recuperar y ocasiona daños el día 16º. Entonces, ahí ¿qué se va a tener que hacer? Una investigación. ¿Será razonable que se haya demorado tanto en recuperar? De los actuados, de los recaudos, de los medios probatorios, se advierte que esta persona iba todos los fines de semana a ese lugar. Y el despojo sucedió un día particular. Entonces es razonable que el caso se pueda acotar a partir del fin de semana inmediato siguiente. Si es que se prueba que esta persona siempre iba los fines de semana a ese terreno. Ese tipo de circunstancias se van a tener que valorar en el caso concreto, a efectos de que, insisto, el tema de la indemnización. Porque si hay daños, si el día 16º tiene derecho a cobrar la indemnización. Muy bien, continuemos. En cualquier caso, debe abstenerse, o sea, tanto para defenderte como para recuperar, debes abstenerte de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Bueno, esto es bastante vago, ¿no? Bastante impreciso. Se habla de la proporcionalidad de la defensa y del acto de recuperación. Y la proporcionalidad es un concepto que ha estado siendo utilizado bastante en sede de legítima defensa. No, si te atacan, tu defensa debe ser proporcional al ataque. No puedes exceder. La misma doctrina de responsabilidad civil de legítima defensa se aplica acá. Lo que sucede, colegas, es que es sabido, el tema de la proporcionalidad ha sido bastante criticado y de hecho ha sido materia de una reforma en el Código Penal. Por otra palabra, que por las razones que voy a exponer en estos minutos, también es infeliz, razonable. Ya no se trata de una reacción o de un ataque proporcional, sino de una reacción o de un ataque razonable. ¿Qué sucede? En legítima defensa, antes de regresar a esto, yo pregunto, ¿quién de nosotros, ante un peligro inminente en la integridad física o propia o de sus seres queridos, va a tener una reacción razonable? Se acerca un delincuente con un cuchillo, un fierro. ¿Quién se va a poner? Voy a analizar cómo voy a reaccionar. Ante el peligro inminente, solo un robot podría ser razonable, calculado. Entonces, la exigencia del Código Penal de reaccionar razonablemente es una exigencia bastante, un despropósito. Por eso, tantos, por lo menos en Lima se da eso, tantos buenos policías, ante reacciones comprensibles frente a la delincuencia, son condenados. Pero defendamos a nosotros. Entonces, eso de lo razonable es bastante criticado. Y esa crítica se podría trasladar aquí también. Una persona está en posesión de un terreno y ve que se acerca un grupo de maleantes a tratar de sacarlo. Y se va a poner a ver, voy a hacer un análisis, a ver qué están llevando, piedra, palo, yo que tengo acá. Voy a contrastar.
Es un absurdo. Es absurdo. Más que de razonable, debería ser comprensible. Una reacción comprensible o entendible, dadas las circunstancias. Porque ni siquiera el término del 920 es adecuado, a mi parecer, cuando dice justificado. Eso de la justificación alude a razón, reacción razonable. Pero vuelvo a repetir, ¿quién puede ser razonable en un momento de elevadísimo estrés? ¿El ciudadano promedio o no? Una persona normal difícilmente. Entonces parece comprensible, por ejemplo, que si la persona está, imagínense que está con sus hijos menores, pero tiene autorización para portar agua. Y viene un grupo de personas con palos y piedras que parecen fuera de sí, con ira, con furia. No solo va a pensar en proteger su posesión, y sus pequeños, no va a utilizar el arma para tratar de matarlos. Entonces es algo bastante delicado que se va a tener que analizar caso por caso. Pero yo lo que quisiera dejar dicho es que cuando el Código Penal utiliza la palabra razonable y que los civilistas cuando analizan responsabilidad civil tratan de recogerlo, realmente no parece una palabra feliz. ¿Quién es razonable en situaciones riesgosas? Supuestamente, y para terminar, cuando mi reacción es razonable, no indemnizo. Cuando mi reacción no es razonable, tanto para proteger como para recuperar, por más que sea dentro del plazo de 15 días, si mi reacción no es entre comillas razonable, voy a tener que indemnizar a la gente. Eso es otro de los requisitos. Entonces, al momento de defender mi posesión o de recuperar la que acabo de perder, deberían reunirse entonces dos requisitos. ¿No? Dos requisitos. Uno, que sea dentro del plazo de 15 días, si es la recuperación. Y segundo, que sea un acto de recuperación o un acto de defensa razonable, entre comillas, ¿no? Debería ser más bien comprensible o entendible dadas las circunstancias. Muy bien, y aquí viene en relación al propietario. Lo que siempre ha sucedido es que si se me pasa el plazo de los 15 días, lo correcto es que yo utilice este despojo interdicto de recobrar. Ok. Pero ¿qué dice acá? El propietario, no dice poseedor, no dice poseedor, dice propietario. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso, o sea, no todos los propietarios, sino propietarios de inmuebles que no tengan edificación o que tengan algo que esté en proceso de edificación. Ahí viene otro problema. Identificar al propietario que por el solo hecho de ser propietario pueda defender su posesión extrajudicialmente. Ya, no tiene edificación. ¿Qué es la edificación? Si uno revisa la normativa de construcciones, ve que no es un glosario, ya, el Reglamento Nacional de Construcción, en su glosario se indica que edificación es una construcción para ser utilizada por seres humanos. Eso es un punto de ayuda. La edificación, el edificio técnicamente es para personas. O sea, edificación no es cualquier construcción, es para ser utilizada por seres humanos, por personas. Entonces, si yo tengo un predio donde hay un gran corralón, o un predio donde funciona estrictamente una granja,
y nada más, donde guardo o donde tengo animalitos, se cumple. No tiene edificaciones propiamente dichas. Pero aquí viene otro problema. O algo que se encuentre en dicho proceso, o sea, el proceso de edificación. O sea, no tiene edificación o tiene una edificación a medias. Uy, ¿qué será edificación a medias? Una choza será una edificación a medias. Imagínense que hay una construcción del primer piso, pero que tiene el segundo piso a medias. Ya. Bueno, ese es el proceso, pues. Piensa que tiene un primer piso completo. Entonces, si uno quiere, y esa debería ser la lógica, si uno quiere evitar la aplicación de esta norma, porque esa sería la lógica, recordemos que la actuación extrajudicial de las personas, recordemos que la acción directa, como lo enseña la teoría general del proceso, la acción directa, hacerse justicia por propia mano, es una auténtica excepción. Es un mecanismo excepcional. Es un poquito la negación del Estado de Derecho. Por esa misma razón es para casos muy contados. De esta manera, lo razonable sería interpretar la norma de tal manera que se aplique la menor cantidad de veces. Siendo esto así, bastará con que haya en el inmueble, en el predio, una construcción apta para ser utilizada como morada, por lo menos por un ser humano, para que ya no se pueda. Esa sería la lectura que yo les propondría. Pero insisto, la norma es un poquito larga. Se tiene que interpretar de la forma más restringida posible, dado el carácter excepcional de esta institución. La acción directa. Entonces, el propietario cuyo predio, cuyo terreno no tenga una edificación apta para una persona, para un ser humano, puede también invocar la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. Y ya vamos a hablar del precario de un rato. Un poseedor que está allí sin título alguno, sin derecho a poseer. Entonces, si hay un terreno que no tiene edificación, solo tiene un jardín y la persona va a regar, lo tiene ahí, como muchas veces sucede, y está esperando simplemente que el precio suba para de aquí a unos años venderlo. Y eso es víctima de una invasión. Pasa un largo tiempo, puede recuperar la porción. Puede recuperar. O una persona que da un fruto a otra en usufructo e invade, no tiene edificaciones. El usufructuario, fíjense, notemos eso, el usufructuario no es propietario. El usufructuario se va a tener que atener al plazo de 15 días. No puede recuperar. Intenta, no puede. No puede organizar un batallón. Como el mismo usufructuario fue víctima del despojo, a él se le cuentan clarísimo los 15 días. Se le pasa. Recién al día 17º puede organizar una fuerza suficiente para recuperar. Se le complicó. ¿Qué le queda? El interdicto. Pero más que el interdicto, no, pero ¿para qué el interdicto? Mejorarlo con el dueño.
Porque el dueño tiene, como vamos a ver, un plazo de 10 años para defender su posesión extrajudicial o defender su propiedad extrajudicialmente. Entonces el usufructuario que se le pasa el plazo de 15 días, cuando el bien usufructuado no tiene edificación, sin ningún problema puede decir, bueno, ¿por qué voy a iniciar un interdicto? Más bien coordino con el dueño para que este batallón que pude organizar vaya bajo la batuta del propietario. Que el propietario esté simplemente. Porque el propietario tiene 10 años. El propietario de un inmueble que no tenga edificación puesta se encuentra en dicho proceso puede invocar también la defensa extrajudicial contra un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como dueño por lo menos 10 años. O sea, si el precario ha usufructuado el bien unos 10 años, ya no se podría hacer nada contra él. Y fíjense lo que dice, dice usufructuado. Si el precario solamente ha usado, si no ha percibido frutos, simplemente ha estado ahí sin usufructuar, entonces pueden ser 20 años. Entonces, en términos generales, puede decirse que el propietario puede recuperar de un poseedor precario su bien, por lo menos tiene 10 años. Entonces, si yo doy en arrendamiento un fruto, o bueno, no un fruto, eso sería un usufructo, doy en arrendamiento un terreno para que una persona tenga sus animales ahí. Hay una zona de San Juan de Miraflores, ahí en Lima, que se llama Pamplona. Las zonas altas son dadas en alquiler para que la gente tiene cerdos. Tiene los cerdos ahí. Son terrenos grandes, 800 metros, 1000 metros cuadrados. Mucho dinero circula en esa zona, por ese tema. Entonces se vende de un invasor que se cree dueño, en fin, tiene problemas, y saca un arrendatario. Lo saca porque hizo un chanchito. Este arrendatario, este inquilino, tiene 15 días para recuperar por su cuenta. Pero si se le pasa, habla con el dueño. Porque el dueño tiene por lo menos 10 años. Vaya o no. Luego dice la Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad. Pero como ya hemos comentado, en la práctica sucede que los amigos policías, como es de lo más comprensible, eso está totalmente justificado, se hacen un poco de problemas para intervenir en estos actos, porque ellos van a decir, bueno, ¿y cómo sé que usted es el propietario? ¿O cómo sé que usted es el que tiene derecho a esto? Ahí viene la complicación. Por eso, fíjense, lo más grave es que la norma lanza el mensaje por lo bajo, hazlo tú mismo. No le avises a la policía. Bien, finalmente dice, en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción regular del artículo 950 de este código. Fíjense, colegas, y con eso termino este punto, la última parte del 920 ya es de nomos. Porque dice, en ningún caso, cuando una norma, o cuando se dice en general, en ningún caso es que nunca, pues, jamás procede la defensa posesoria, o sea, jamás puedo repeler o intentar recuperar como poseedor contra el propietario de un inmueble. A ver. Primero la norma me dice en el párrafo anterior, solamente puede recuperar por su cuenta sin intervención de juez ni de nada el propietario de predios que no tengan edificación. ¿Correcto?
¿Esto qué significa? Que si el predio tiene una edificación, el propietario no va a poder recuperar por su cuenta. Pues, lógico. El código dice, cuando no hay edificación, el propietario tendrá un plazo por menos de 10 años para recuperar por su cuenta de un poseedor precario. Eso significa que si hay una edificación, no puede. No puede. Si se trata de un edificio de departamento, por ejemplo, y hay un dueño que alquila eso, no va a poder hacer eso el propietario. Tiene solamente el plazo de 15 días. Y si se le pasa, no va a poder ir. No es que tenga un plazo de 10 años. No, porque eso solo se aplica a predios que no tienen edificaciones. Pero si tiene edificación, no. A ver, regresamos a lo de siempre. 15 días y punto. Ya, entonces imagínense lo siguiente. Yo soy un inquilino. ¿De acuerdo? Y bueno, no pago la renta, pues. Una suerte de don Ramón. ¿Verdad? Entonces, como no pago la renta, el propietario viene y me dice, te voy a botar. Y yo le digo, no puedes botarme. Porque esto es una edificación. Y usted no puede sacarlo. Y no me diga nada que la defensa extrajudicial, porque no estamos en un despojo. No estamos en un despojo. Así que a usted no le queda más que el proceso de desalojo. Y cuídese, porque yo soy experto en pedir nulidad de todo. Así que tenemos hasta que Perú clasifica nulidad. Entonces el propietario dice, estás loco, yo voy, y viene con sus mandones a sacarme. ¿Y qué dice? Y el propietario viene con otro abogado, y ese abogado dice, oiga señor Minomanco, y se le ocurra reaccionar o defenderse o buscar matones para recuperar, porque la última parte del 920 dice que la defensa posesoria extrajudicial nunca procede contra dueños, y quien ha venido a votar a usted es el propietario. Oye, pero hace un rato no era que solo cuando hay edificación. Fíjense la negación de la norma, una contradicción. O sea, quien la ha hecho todavía no sabe ni redactar. ¿Qué habrá querido decir? Colegas, jamás procede contra dueños la defensa extrajudicial. O sea, primero dice los dueños solo cuando no hay edificación. Pero en el último párrafo ya sabe que siempre se puede, pues haya codificación, ¿no? Porque a un propietario jamás lo vas a poder detener. Entonces hay una contradicción ahí. Primero, y ahora terminar como repasando, la segunda parte del 920 dice el propietario solo puede recuperar si es que no hay edificación. Pero al final dice, tú nunca te puedes defender de un propietario. ¿Siempre o no siempre? Arriba dice no siempre, y abajo dice siempre. No es un problema. Es un caos esto de la defensa